Todos los que te dijeron que tienes que utilizar procesamiento paralelo en tus voces para conseguir resultados profesionales te están mintiendo. Quédate en este video que yo te voy a enseñar todo lo que tienes que saber acerca del procesamiento paralelo y mis 4 técnicas de oro para conseguir música a otro nivel. Y obviamente para hacer este video necesitamos primero unas voces. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Pero primero necesitamos mezclar eso, así que pulsamos el botón de automezcla y escuchamos. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Antes del procesamiento a las voces le hacía falta cuerpo, brillo, definición y una compresión que hiciera que se sintieran al frente. Si tú quieres que yo te muestre mi cadena de plugins de voces, escribe un comentario aquí en este video y en una de esas y lo revelo. Ahora sí, mi pana, llegó el momento de ponernos serios, porque este es un tema bien importante y que hay muchos mitos detrás de esto. Seguramente por internet te has encontrado un montón de videos que te hablan sobre el procesamiento paralelo y las grandes bondades que te da este tipo de procesamiento en tus voces o en drums o en general en cualquier fuente de audio. El problema es que cuando tú implementas esas cosas que aprendiste en esos videos en tu música, no termina de sonar bien y no te explicas el por qué. ¿Por qué a mi productor favorito le funciona, pero a mí no? Para poder explicarte qué es lo que te está saliendo mal a ti, primero vamos a ver un ejemplo de lo que usualmente encontramos en internet sobre procesamiento paralelo. En todos estos videos de internet nos dicen: tomas tu señal original, haces un duplicado y le vas a agregar este compresor mágico y vas a apretar agresivo y después vas a hacer una combinación entre ellas para conseguir un resultado mágico, profesional y poderoso. ¿Cierto o no? Inmediatamente terminando de ver el video, corres a tu computadora y lo aplicas inmediatamente en tu música y el resultado sorprendentemente suena bien y te gusta. Y entonces te sientes súper bien y a gusto porque conseguiste unas voces más fuertes y más potentes. Esa noche te sientes satisfecho porque lo lograste. Renderizas una prueba de tu canción para escucharlo más tarde, te vas a dormir, pero al otro día que lo escuchas, te das cuenta que la voz está muy fuerte. Y entonces, ¿qué procedes a hacer? A bajarle un poquito porque la voz está demasiado fuerte a comparación de la música. Y entonces te das cuenta en ese instante de que la canción sonaba mejor antes del procesamiento paralelo que después del procesamiento paralelo. Ahora con el procesamiento paralelo se escucha más opaco, se escucha más hundida la voz, se escucha más apagada. Y entonces te quieres dar un ¡puf! A media cabeza porque no sabes exactamente qué es lo que pasó. Decepcionado de lo que sucedió, borras por completo el procesamiento que ya habías hecho y vas de nuevo a buscar un nuevo tutorial y te encuentras con otro sujeto que te dice: no, tienes que hacerlo de la siguiente manera, y agregan un compresor como este con un modelador de transientes y te explican y te dicen que vamos a hacer una fusión entre diferentes características del sonido y entonces escuchas el resultado que él obtuvo y dices: claro, eso era lo que le faltaba a mi música, y entonces vas y lo aplicas a tu música y sucede lo siguiente. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Y entonces ahora sí, quedas completamente satisfecho con el resultado que dio este procesamiento paralelo. Agarras una prueba de la canción, la comparas contra la canción de referencia que tenías en tu mente que podía sonar de esa forma y te das cuenta que tu canción suena por debajo de esa canción super top en la industria. Y entonces de nuevo te frustras y ahora otra vez no te explicas qué falló. Muy bien, Master, el problema de abordar el procesamiento paralelo de esta forma es que al final del día simplemente tenemos una duplicación de la señal con unas leves alteraciones y cuando sumamos ambas señales, pues el único resultado que obtenemos es más volumen.
y nos impresiona porque tenemos más volumen, pero a la hora de ir avanzando en la mezcla nos damos cuenta, a lo mejor hasta inconscientemente, de que la voz está un poquito más arriba de donde debería de ir y lo regulamos con todo y nuestro procesamiento paralelo. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Pues a donde partimos, al mismo lugar, porque el procesamiento paralelo lo único que hizo fue sumar volumen, que después compensamos. Ok, si todo eso sobre el procesamiento paralelo no es del todo correcto, y cuando digo que no es del todo correcto, es porque no está mal en realidad. El problema es que no está aportando algo verdaderamente bueno a nuestra señal más que volumen. Para nosotros verdaderamente poder aportarle algo a un elemento tan complejo como la voz, tenemos que entender, número uno, que las voces las grabamos en monoaural, por lo tanto son muy al centro. Punto número dos, a nivel frecuencial y de dinámica son una completa locura. Cambios entre los graves y los agudos dependiendo de la nota, de la intensidad, del cómo lo cantes, del artista, del micrófono y de tantas cosas que hacen que las voces suenen diferentes. Pero una vez que lo entendemos, ahí está el truco para tener un buen procesamiento paralelo y aportarle algo a nuestra voz que le haga falta. Cuando nosotros grabamos nuestras voces, lo grabamos en mono, eso ya lo tenemos entendido. Por lo tanto, no tenemos información estéreo, solamente al centro. Cuando grabamos nuestras voces, usualmente los micrófonos no suelen ser brillosos ni suelen ser presentes, suelen ser muy cálidos y captar muy bien el cuerpo, pero no el brillo. Por lo tanto, tenemos esa deficiencia de que le falta brillo, le falta presencia, a lo mejor le falta un poco de graves, dependiendo del micrófono. Entonces, es ahí donde vamos a tener que nosotros atacar. Así que aquí te van las 4 técnicas que yo utilizo para hacer mi procesamiento paralelo y hacer que las voces suenen enormes. Paso número 1, la duplicación de la señal. Voy a hacer que funcione completamente side. De esta forma dejamos limpio el centro para que la voz ataque con plenitud y nosotros usemos el side como una especie de abrazo musical que haga que las voces suenen muchísimo más grandes. Hasta ahí ya lo podíamos intuir, pero tenemos un problema. El problema es a nivel frecuencial, porque tanto a los lados como al centro tenemos exactamente lo mismo. Y entonces volvemos a caer en lo que ya platicábamos, que tendríamos solamente una duplicación de la señal y eso haría que simplemente subamos volumen, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en hacer uso del sidechain. Para eso vamos a utilizar este procesador. Se llama Track Spacer y lo que hace es detectar una fuente de sonido y afectar la señal en donde está insertada pues este procesamiento. Entonces, en este caso en particular es en nuestro procesamiento paralelo, de tal forma que cuando detecta que está la voz, detecta a nivel frecuencial cómo funciona y entonces reduce esas zonas donde la señal fuente, es decir, nuestra voz principal se desarrolla, haciendo que en nuestra señal resultante los únicos elementos que se queden sonando son los que están débiles y los refuerza. Para poder entenderlo, vamos a verlo en la pantalla porque esto ya es una cosa bien complicada, pero lo vamos a entender si lo vemos seguramente. Entonces, paso número 1, duplicamos la señal y ponemos un procesador de pseudoestéreo. En este caso vamos a utilizar el Wider, que para mi consideración es el mejor que existe y además es gratis. Y entonces ahora tenemos nuestra señal completamente en side. Paso número 2, vamos a agregar el Track Spacer en nuestro mismo procesamiento paralelo y le vamos a mandar por sidechain la misma voz para que de esta forma afecte a nuestro canal cuando escuche la voz. Vamos a verlo. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Como podemos darnos cuenta en este video, el Track Spacer lo que hace es reducir el medio y los brillos, pero deja la zona de la presencia casi sin afectar, la zona de los subgraves de la voz, si es que le podemos llamar de esa forma a la zona de los 150, 200 Hz, y el ultrabrillo. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestro procesamiento paralelo, lo único que está sonando es presencia, brillo y profundidad en la voz. Por lo tanto,
ya tenemos algo que agregarle a nuestra voz líder en un campo estéreo donde no va a afectar a problemas de fase y otras cosas. Así que vamos a escuchar qué es lo que le agrega este procesamiento paralelo a nuestra voz. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Máster, ahora que entendemos cómo funciona el procesamiento paralelo, podemos intuir que todas las combinaciones de efectos que podemos hacer en este tipo de procesamiento hacen que las posibilidades se hagan infinitas. Esta es solo una de 4 técnicas que yo utilizo para hacer que mis voces suenen impresionantes y grandes. Muy bien, Máster. En la siguiente técnica de procesamiento paralelo, lo que vamos a agregarle es algo musical. Y para eso vamos a hacer uso de este plugin, en donde le vamos a poner armonías que estén obviamente dentro de la tonalidad. Para esto tienes que conocer la tonalidad de lo que estás cantando. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo suena esto. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Y siguiendo con la lógica de todo lo que ya platicamos, vamos a agregar también un track spacer para que haga espacio en nuestro procesamiento paralelo acorde a lo que ya tenemos en la voz principal. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Técnica número 3 de procesamiento paralelo que utilizo en mis voces. Ahora sí vamos a agregarle carácter. Vamos a ponerle un plugin que haga distorsión, pero vamos a hacer que vaya de izquierda a derecha bastante rápido para evitar los problemas de fase, ya que si le ponemos un wider, me he dado cuenta en la práctica que con el wider genera problemas de fase, pero cuando lo hago de esta forma, consigo amplitud estéreo sin problemas de fase. Vamos a escucharlo. Perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Ahora vamos a ver cómo se escucha este procesamiento paralelo en nuestra toma original de voz. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Máster, estos tutoriales lo tienes que escuchar con unos buenos audífonos o en unos buenos monitores porque los cambios son muy sutiles, pero créeme que al final estos cambios son los que hacen la diferencia. Así que ¡vámonos! Con la cuarta técnica. Con la cuarta técnica, ahora sí, vámonos con la última, Máster, que es agregarle efectos de modulación con un track spacer. Ya explicamos por qué el track spacer, pero la modulación lo que va a hacer es meterlo en un ambiente diferente y podemos usar flanger, chorus, doubler o lo que se te ocurra. En este yo utilicé ¿qué utilicé? Utilicé un flanger, así que vamos a escucharlo. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Ahora vamos a escuchar nuestro procesamiento paralelo en combinación con nuestra voz original. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Muy bien, Máster, te acabo de dar 4 ejemplos de cosas que te pueden servir para de verdad añadirle algo a nuestro audio por medio de procesamiento paralelo. Número 1, amplitud, que fue la primera técnica. Número 2, le agregamos a nivel musical algo que haga que la voz brille más. Número 3, le agregamos distorsión para darle carácter. Y número 4, le agregamos modulación por medio de un metaflanger. Así que, Máster, a partir de ahora tienes 4 tipos de procesamientos paralelos donde sí de verdad le agregas algo al sonido original, que podrás utilizar dependiendo de la canción y de lo que tú quieras lograr en tu música, o combinarlos entre ellos.
porque yo utilicé los 4 en esta canción. Vamos a ver cómo se escucha los 4 combinados y veamos qué es lo que conseguimos en nuestro sonido implementando todas las técnicas a la vez. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir que dormí solo otra vez. Te pido que ya no insistas, esa excusa de sobra me la sé. Y perdón para que si sabemos muy bien que todo esto sucederá otra vez. Gracias, Master, por quedarte hasta el final de este video. Si quieres escuchar el resultado final de esta canción, lo puedes escuchar aquí. Llueve como la primer noche, no te tengo y ahora sé cómo se siente verte a mi lado y sentir Esta que canción dormí es solo. mía, Master. Ve y ayúdame con un like, ve y pon un comentario, vengo aquí desde el tutorial y escúchala. Si te gusta, dedícala, o no, o sí. ¿O no? Comenta, Master, si sabías sobre estas técnicas de procesamiento paralelo y nos vemos en el próximo video.